Hola, sean todos bienvenidos a este programa informativo que te da a conocer todas las situaciones actuales por las que está pasando el mundo infantil. Mi nombre es Yariselena Uribe Galofre, perteneciente al programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta actividad corresponde al paso 2 del curso Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia. No siendo más, quiero mencionar que en este video se va a enfatizar cuáles son esos programas, cuáles son esas políticas internacionales que atienden a la primera infancia, ¿sí? Primeramente vamos a responder ciertas preguntas que han sido implementadas por la tutora del curso y también vamos a conocer una situación colombiana actual que evidencia ese incumplimiento de los derechos de los niños. Entonces, antes de comenzar quiero mencionar que la primera infancia es la etapa más vulnerable, es la etapa que necesita de más atenciones, de más protecciones de parte de los adultos que se hacen responsables de los niños. Los niños deben ser protegidos, cuidados, atendidos de la mejor manera posible, ¿sí? Y ellos deben ser concebidos como los sujetos fundamentales dentro de la sociedad, para con el fin de que adquieran aprendizaje significativo, de que su desarrollo sea eficiente y eficaz, teniendo en cuenta que ellos son la generación del futuro. Ahora sí, para comenzar, la primera pregunta es: ¿qué es la Convención de los Derechos de los Niños? La Convención de los Derechos de los Niños es el tratado internacional de las Naciones Unidas. Ha sido creado hace más de 18 años y en sus 54 artículos se garantizan estándares básicos de salud, protección, educación y servicios sociales a los niños que se encuentran en poblaciones vulnerables, ¿sí? La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el propósito de la Convención de los Derechos de los Niños? Fácil. El primer propósito y más fundamental es hacer cumplir a cabalidad los derechos de estos niños. Ellos utilizan un enfoque integral y les permiten las oportunidades para su desarrollo cognitivo, físico, moral y profesional. Siguiente pregunta: ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños se necesitan tres aspectos fundamentales. El primero es que los gobiernos sean responsables, que con sus leyes nos permitan o contribuyan a la creación de esos programas que atiendan a los niños que se encuentran en pobreza extrema o en zonas muy alejadas, ¿sí?, de la civilización o del territorio como tal. Lo siguiente es la labor de la familia en las comunidades y en la sociedad es muy importante para el cumplimiento de estos derechos de los niños. Y finalmente, se tienen que escuchar las opiniones de los niños. Siempre se tiene que tener en cuenta lo que ellos piensen, lo que ellos crean, y digamos que hacer una investigación entre las versiones de las historias. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los principios generales para la realización del derecho de los niños? Según el Tratado Internacional, menciona 4 principios fundamentales. Uno de ellos son la discriminación. Ya sabemos que se refiere a que ninguna persona debe ser juzgada ni por su raza, ni por su sexo, ni por su religión, ni por su cultura, entre otros aspectos que son fundamentales en cuestiones de estos ámbitos, ¿no? 2. El interés superior del niño. 3. El derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo. Y 4. La participación infantil, ¿sí? Estos beneficios o estos principios están cobijando el bienestar y la protección de cada uno de los niños que más lo necesitan. Bueno, seguidamente respondemos la pregunta: ¿cuáles son los objetivos del derecho o del desarrollo de milenio? Según la OMS, los objetivos del desarrollo de milenio son: primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Reducir la mortalidad de los menores de 5 años. 3. Mejorar la salud materna.
4. Combatir el VIH, SIDA, la malaria y otras enfermedades. Y 5. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Básicamente, estos derechos se encargan de la salud y la economía de los menores que se ven afectados por los diversos factores que han sido mencionados durante el video. Siguiente pregunta. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia para el desarrollo? Los beneficios básicamente son oportunidades de bienestar con el fin de lograr un desarrollo equitativo, integral y generalizado. Y en el caso de los niños, el desarrollo cognitivo, moral, físico, personal. ¿Cuáles son estos beneficios? Primero, la salud y la nutrición materna y de la primera infancia que mejoran las perspectivas de la educación. 2. La AEPI mejora la asiduidad y los resultados en la enseñanza primaria y en los siguientes niveles. 3. Una intervención temprana puede reducir las desigualdades sociales. Y 4. La inversión en AEPI es rentable. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial a la primera infancia? Esto es relativo, esta es una pregunta que a su vez se responde. Si tenemos en cuenta toda la situación por la que estamos pasando actualmente, nos damos cuenta que esos programas y esos proyectos que van orientados hacia la atención de la primera infancia son muy importantes porque contribuyen a la supervivencia, al crecimiento continuo, al desarrollo y a la obtención de aprendizajes significativos, a la salud, al bienestar de actividades físicas, del desarrollo psicomotor, y esto va desde el nacimiento hasta la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, por esto es muy importante que los proyectos y los programas de atención infantil sean implementados en cada cultura. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? Bueno, esto es algo que nos deja mucho de qué pensar porque si nos colocamos a comparar la situación colombiana con la situación de otros países que son potencia mundial, observamos, digamos que una gran brecha, ¿sí?, entre esas dos comparaciones, porque otros países como la India, como Rumania, como Nepal han evolucionado, han logrado cambios, han establecido leyes y normatividades que digamos que están beneficiando a todos esos niños, ¿sí? En cambio, si nos colocamos a analizar la situación de Colombia, y más sobre todo en las situaciones que está pasando en La Guajira, estamos viendo todo lo contrario, ¿sí? No es claro que el gobierno sea altamente responsable con esto, sino que al contrario cumple con negligencias, ¿sí? Se observan negligencias de parte del Estado, del gobierno y todas esas personas con poderes que con sus riquezas podrían ayudar un poco más a todos estos niños que están pasando hambre y que se están muriendo por todas esas faltas de atenciones, ¿sí? Entonces aquí es donde viene lo más importante, lo base en este video, y es cuál es la noticia internacional relacionada con el incumplimiento de los derechos de los niños. ¿Por qué esta situación está considerada o por qué se está observando que esta situación vulnera esos derechos de los niños? Entonces, la noticia que yo investigué y que encontré fue que el periódico Heraldo en el 2018, el 15 de octubre, publicó la siguiente noticia que desconcertó obviamente a la ciudadanía colombiana, y es 4.770 niños muertos en La Guajira. Es una barbarie. Si esto fue así hace 2 años, ¿cómo será ahora con el COVID-19, que hay tantas restricciones, que hay tantas fallas en la economía?